Queridísimos amigos, es un gusto saludarles de vuelta, es un gusto que estén de vuelta en este espacio. Gracias por suscribirse a este canal, gracias por dejarnos un me gusta, gracias por dejar un amable comentario también que nos permita enriquecer estas discusiones semana a semana. Y hoy estamos en un día muy especial, diría yo que es un programa especial, como tantos otros que hemos hecho con el querido amigo Mauricio Ríos García, economista boliviano, brillante, analista político también boliviano y particularmente, y lo más importante, Mauricio, alguien que aunque no conozco personalmente, he tratado ya por un par de años y considero un amigo en la distancia. Don Mauricio Ríos García, bienvenido a este canal y muchísimas gracias por atender nuestra invitación para hablar de vuestro país, de Bolivia. No lo dudes, el sentimiento es mutuo, el de amistad, por supuesto, y te agradezco enormemente por la generosa introducción. ¿Cómo estamos? Pues bien, en la expectativa de qué es lo que pueda suceder en las elecciones este domingo, de lo que ya venimos conversando hace un tiempo. Así que alista tus disparos, que yo encantado de que Bueno, podamos charlarlo. los voy a administrar, voy a tratar de administrarlos lo mejor posible, don Mauricio. Y es que para quienes no lo saben, en nuestra audiencia vamos a hacer una pequeña introducción. Efectivamente ha culminado ya a finales de esta semana la campaña electoral para o de cara a la segunda vuelta presidencial en Bolivia, donde se van a enfrentar Rodrigo Paz Pereira, candidato que ganó la primera vuelta presidencial, y un viejo conocido para muchos, incluso venezolanos, porque ha sido un amigo de la causa democrática venezolana, hay que decirlo, don Jorge Tuto Quiroga, incluso es ex presidente de Bolivia y lo ha intentado en varias ocasiones. Veremos si en esta va a ser la vencida, pero el caso es que este domingo tendremos balotaje, segunda vuelta presidencial en Bolivia, y están abiertas las apuestas, don Mauricio Ríos García, para ver quién va a ser el nuevo presidente de Bolivia, en lo que nominalmente al menos, y de hecho tengo que agradecerle al público que nos vio en la entrega pasada que hicimos sobre este tema en este canal, que fue un programa absolutamente viral, creo que rondó las 40 o 50,000 vistas en este canal, sobre todo por tu análisis que fue absolutamente como una catedral, fue una cosa espectacular y que a mucha gente le llamó poderosamente la atención porque tú aludías a un hecho principal que yo quiero pedirte tu opinión sobre esto, a ver si mantienes esa opinión. Yo auguro que sí, y es que aunque la gran prensa internacional ha dicho que se acaban 20 años de la izquierda, se acaban 20 años del movimiento al socialismo, una eventual victoria de este candidato, por algunos vendidos como un outsider, pero parece que no es tan outsider, Rodrigo Paz Pereira, sería una especie de victoria del MAS encubierta o del MAS por otros medios, por decirlo de alguna manera. ¿Mantienes esta visión después de la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, Mauricio? ¿O crees que Paz Pereira ha logrado divorciarse de esa especie de halo que tenía de complicidad con ciertos sectores del MAS? No solamente que conforme ha pasado el tiempo, me he reafirmado en mi postura, sino que además las evidencias que apuntan en ese sentido han sido cada vez más abundantes. Es decir, no solamente que esto es el rearme de la vieja izquierda en Bolivia, de la clásica izquierda de los años 70, 80, 90, canalizadas a través del movimiento de izquierda revolucionaria, los personajes incluso de aquella época, de hace 40 años, han comenzado a resurgir en este escenario, sea bien como asesores, sea como personas que apoyan moralmente, al menos, a la candidatura de Paz Pereira y participando activamente incluso de la campaña, asesorando la campaña, motivando y demás. Se ha sumado mucha gente. Ojalá que no haya sido por lo que hemos afirmado en la anterior entrevista en este sentido, es decir, si había algún mirista de repente que no se había dado cuenta que tenía la oportunidad de volver al poder luego de 40 años, tal vez un poco menos, pues haya llamado a Rodrigo y le dijera, pues yo soy amigo de tu padre de repente. Ha sucedido, definitivamente. Ha habido muchos personajes importantes de aquellas épocas que se han sumado al proyecto si es que no estaban ya de antes ahí. Y por el lado este de que el movimiento al socialismo de alguna forma está mimetizándose entre el PDC y la candidatura de Paz Pereira y Lara, pues definitivamente ha habido cada vez más partidarios del movimiento al socialismo que han pasado a ser parte ya incluso del PDC. Muchos han renunciado a la membresía del movimiento al socialismo para sumarse ahora formalmente al Partido Demócrata Cristiano de Paz Pereira. Pero, pues sí, definitivamente. Existe, hay de todo. También han
han sumado muchos tecnócratas también a la candidatura de Rodrigo Paz. Ha sucedido mucho desde las elecciones en primera vuelta, del 17 de agosto al día de hoy. Ha pasado demasiada agua por debajo del puente, pero no han cambiado la dirección de lo que está sucediendo en el país. Tuto Quiroga ha seguido sumando a gente de centro derecha, muchos socialdemócratas también, pero Paz Pereira ha sumado todavía más gente de izquierda también. Pero de todas maneras, ¿cómo podríamos graficar más fácilmente esto? El país ha vuelto a esta vieja lógica de Occidente versus Oriente. Es decir, el lado oriental del país, con Santa Cruz, Beni, Pando, incluso buena parte de Tarija, que está al sur del país, con todo el occidente, que es el altiplano de La Paz, Oruro, Potosí, y buena parte de Cochabamba también, que está al pleno centro del país. Esa es una vieja estructura que se arrastra al menos los últimos, me atrevería a decir, 70 años. Quien conquiste desde el occidente a oriente, pues será un político extraordinario, y viceversa también. Quien desde el oriente conquiste el occidente habrá sido un personaje extraordinario. Pero no es lo que está sucediendo ahora mismo. Tuto Quiroga tiene el bastión de más la centroderecha, más conservadora del este del país, y al mismo tiempo Paz Pereira tiene al votante típicamente corporativista del movimiento socialismo, de izquierda, muy colectivista, muy prebendario, etcétera, de la minería, de la vieja minería, de las roscas mineras también, etcétera. De eso se trata. Es esa más o menos la figura que se está, valga la redundancia, configurando ahora para estas elecciones. No hay nada nuevo en ese sentido, pero tampoco me atrevería a decir, como decía más temprano también antes de que comenzáramos a conversar ahora mismo, sobre quién podría ganar realmente, porque yo para la primera vuelta me equivoqué groseramente. Yo pensé realmente que podía ganar quien estaba liderando las encuestas, porque en todas las encuestas prácticamente ganaba, y con una diferencia suficientemente estimable, que fue Doria Medina. Yo realmente pensé que él podía ganar y que iba a ganar, pero no, aquí nadie adivinó que Paz Pereira iba a ganar la primera vuelta, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Yo me equivoqué con esas previsiones y no me atrevería a dar no me atrevería a decir quién va a ganar este domingo nuevamente, porque no quiero volver a equivocarme, o al menos no tan groseramente. Y porque eres un hombre sabio, además, Mauricio, o sea que este es un spoiler alert, no vamos a tener acá vaticinios, pero sí vamos a abordar, te voy a pedir por favor esa licencia, que abordemos por lo menos qué dicen las encuestas, aunque ya se sabe que las encuestas fallan mucho en nuestros países y fallaron recientemente en Bolivia, porque precisamente el fenómeno de Rodrigo Paz Pereira, y por eso lo discutíamos, vayan a ver ese primer programa también, yo voy a dejar el enlace debajo en la descripción, en esa primera vuelta, las encuestas no vaticinaron lo de Rodrigo Paz Pereira, pero don Mauricio Ríos García tiene una tesis muy particular, y es del trasvase del voto de la izquierda hacia Paz Pereira por allí algún entendimiento bajo cuerda que se haya podido dar entre los sectores de izquierda y el candidato del Partido Demócrata Cristiano, el PDC, ¿no? Pero, Mauricio, hablando de la izquierda y hablando del MAS, que, bueno, sí, nominalmente va a cerrar su gobierno de 20 años prácticamente sin interferencias este domingo, después de que tengamos el resultado del ganador. Nominalmente lo digo porque, bueno, ya que esta tesis de que Paz Pereira puede responder funcionalmente a la izquierda podría desmontar un poco ese argumento, pero nominalmente no habrá un presidente del MAS después de este domingo. Te pregunto por el MAS. ¿Qué ha pasado después de la primera vuelta, cuando se desarmó el MAS desde el punto de vista electoral, cuando ni el argumento abstencionista de Evo Morales voló, ni voló el candidato de Luis Arce, que era el candidato oficialista, el ministro del Castillo, ni tampoco voló quien se supone era la estrella fulgurante del evismo, pero que terminó corriendo prácticamente aparte, que era Andrónico? O sea, ¿qué ha pasado con esos tres pedazos del MAS? ¿Qué es de la vida de la izquierda clásica boliviana después de la primera vuelta presidencial? ¿Qué ha sucedido con el movimiento socialismo luego de las elecciones en primera vuelta? No ha sido destruido como mucha gente podría suponer. Sí que ha sido golpeado, ha sido vapuleado. El representante del movimiento socialismo más importante era Andrónico Rodríguez. De hecho, sale también de la facción cocalera del movimiento socialismo del Chapare, es decir, de donde también viene Evo Morales, de la facción más dura
o una de las facciones más duras del movimiento socialismo, que se presentó con otra sigla y demás. Quien se presentó con la sigla del movimiento socialismo fue Eduardo del Castillo, pero tú sabes que hubo una pelea muy fuerte entre Evo Morales y Arce Catacora, ambos pertenecientes al movimiento socialismo, pero la representación más importante de aquella facción de Evo Morales y los cocaleros, de extracción más coca no es cocaína, de los bloqueos de las carreteras y demás del eje troncal del país, era de Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez ha logrado alrededor de 6 diputados, si no me equivoco, no tengo la cifra exactamente. De hecho, se pronunció, creo que esta misma semana, para decir, aquí estoy, no me olviden, no estoy muerto, andaba de parranda. Eduardo del Castillo sí que no ha vuelto a aparecer, que era el representante formal, al menos del movimiento socialismo. Logró que la sigla no se perdiera, al menos sacó el mínimo indispensable para que no quedara desierta la sigla del movimiento al socialismo. Pero el gran temor ahora mismo es que, sobre todo si ganara Paz Pereira la segunda vuelta, es que el movimiento socialismo lograría ciertos acuerdos y también la facción de Andrónico Rodríguez lograría ciertos acuerdos con Paz Pereira. De hecho, Paz Pereira se muestra muy reticente a mostrar a Evo Morales como lo peor que ha sido realmente, que la verdad en este país, y como una persona que ha cometido delitos muy serios y que por tanto una de las primeras tareas a las que se abocaría el nuevo gobierno sería encargarse de no interferir al menos en la justicia para que sea apresado, porque tiene mandamiento ya de apremio hace varios meses por varias causas. Entonces, se ha mostrado reticente y eso quiere decir que no solamente obtendría parte del voto masista, sino que además existiría cierto margen de maniobra para negociar ciertos espacios políticos hacia adelante y sobre todo hacia las elecciones de gobernaciones y alcaldías, que si mal no recuerdo, podrían ser en marzo, abril, es decir, muy pronto el próximo año. Esta es una estrategia que estableció el movimiento al socialismo ya cuando Evo Morales estaba más fuerte, tratar de que una vez que pasaran las elecciones, cuando él ganó por encima del 50%, pues el resto de quienes candidatearan a gobernaciones y alcaldías ganaran solamente porque él también había ganado. En vez de esperar, qué sé yo, los 2 años o el medio término en lugares como en Estados Unidos o Argentina, aquí las elecciones subnacionales, que se les suele llamar, más allá de que esté bien o mal o no el término, se les llama así subnacionales, sean tan pronto entre 4 o 6 meses de repente, porque está caliente todavía el asunto. Entonces, existe la posibilidad de que el movimiento socialismo se rearme en la figura de Paz Pereira y además camino a las elecciones subnacionales para reorganizarse, porque siguen vivos, existe la posibilidad. Pero digo todavía un poco más, existe oportunidad también todavía para el movimiento socialismo, así como cuando Yanine Áñez ascendió al poder en 2019, para que, dados los errores que podría cometer el nuevo gobierno, sea Tuto Quiroga o Paz Pereira, con el manejo sobre todo de la economía, pues estos señores aprovechen, así como sucedió con Sebastián Piñera, con Iván Duque, con Mauricio Macri, con todos estos señores de derecha o centro derecha o conservadores en el vecindario, aprovecharan los señores a la primera de cambios para tratar de derrocarlo o al menos debilitarlo. Y es lo que están tratando de hacer. De hecho, hay muchas decisiones que tomarse Catacora como para que así sucediera. Es decir, como para que el manejo de la economía sea tan difícil que al primer error el movimiento socialismo trate de rearmarse, cobrar poder e incluso copar puestos de poder, puestos formales como nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, concejales, consejeros, etcétera, y a partir de eso copen el poder en cuanto sea posible, ya sea de aquí a 5 años en nuevas elecciones generales, nuevas elecciones subnacionales o incluso tratando de derrocar a un nuevo gobierno, así como sucedió en febrero negro de 2003 o en octubre negro de 2003, que fue el momento en que derrocaron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que fue el inicio de todo el desastre que hemos vivido hasta el día de hoy. Pues es ese más o menos el panorama. No quiero extenderme mucho más en ese sentido, pero el movimiento socialismo no está muerto, está tratando de rearmarse y las probabilidades de que se termine rearmando realmente vienen más por las probabilidades que podría tener Paz Pereira de ganar las elecciones en segunda vuelta. Mauricio, una de los síntomas que el mundo de alguna manera advertía como positivo después de la primera vuelta era un poco el viraje que tuvo la justicia boliviana
a propósito de los casos, 3 grandes casos que había en contra de 3 grandes líderes de la oposición boliviana. Una de ellas, principalmente la expresidente Yanine Áñez, que continúa presa, entiendo, pero también de Marco Pumari y del gobernador de está actualmente en funciones, entiendo, ha vuelto al cargo Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, ¿no? Que ha salido de la cárcel. Marco Antonio Pumari también ha salido de la cárcel. En caso de Yanine Áñez, entiendo que son tantas las causas que han desmontado algunas, pero otras siguen, digamos, su curso. Entonces, hasta que eso no esté resuelto, ella tendrá que estar en la cárcel, lamentablemente. ¿Tú cómo leíste esa reacción del sistema de justicia boliviano? Amén de que incluso se puede ver que sí hay una correlación entre el aspecto político y el judicial, que no debería ser, porque la justicia debería ser imparcial. Pero al parecer hubo un campanazo después de la primera vuelta. ¿O qué es lo que pasó allí realmente para que la justicia comenzara a distenderse con respecto a estos 3 grandes opositores y las acusaciones que se hacían en su contra? Mira, antes de responderte directamente, te doy otro dato curioso más, tan curioso como interesante. ¿Qué es lo que está sucediendo? El hijo mayor de Arce Catacora fue aprehendido anoche por denuncias de violencia doméstica. Si bien la víctima retiró las denuncias, la fiscalía exitosamente siguió con las investigaciones hasta que logró detener o que se detuviera al hijo mayor de Arce Catacora con estos problemas. Además que estaría vinculado con otra serie de problemas vinculados directamente esto no está comprobado, o al menos no todavía, vinculado a problemas de corrupción muy serios, tráfico de influencias y demás, concretamente con la importación de combustibles y el contrabando, que compran combustibles en el exterior a precio internacional, los internan y vuelven a salir, si acaso alguna vez llegaron a entrar al país. Pero bueno, ese es parte de otro asunto, por el cual, por cierto, el presidente YPFB hasta hace muy poco estuvo desaparecido, y luego estuvo desaparecido alrededor de 4 o 5 días, luego reaparece diciendo que tenía licencia por problemas de salud y demás, pero bueno, ¿cómo puede ser que el presidente de la estatal petrolera de un país como YPFB en Bolivia esté desaparecido? Imagínate si cotizáramos en bolsa nada más, ¿qué pasaría si el presidente de PDVSA estuviera desaparecido porque se lo acusa de estar vinculado con casos muy serios de corrupción y demás? Pero bueno, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Vamos a ver. Existen señales al menos, y los casos que has mencionado tú de Yanine Áñez, Fernando Camacho, Pumari y demás, son solamente algunos de los muchísimos que hay por detrás. Por ejemplo, se anuló un juicio y toda una serie de problemas que tenía el ex gobernador de Pando, que era Leopoldo Fernández, un político tradicional en el país muy, muy importante, de mucho peso, muy, muy, muy interesante, además de tradición intelectual muy interesante, el tipo de político que ya no hay en el país. Sin que sea santo de mi devoción, de todas maneras, porque tú muy bien sabes, soy liberal y además muy exigente en cuanto se trata de tomar decisiones desde el ámbito de la defensa de los derechos individuales de propiedad privada. Pero bueno, son muchísimos otros casos. ¿Pero esto qué quiere decir? Son señales al menos de que el país está recuperando la democracia. No es suficiente, falta muchísimo por ver todavía, pero son señales positivas. Y quiero creer que estamos ya encaminados a recuperar plenamente la democracia eventualmente. Entiendo que la recuperación de la democracia no se va a dar plenamente mientras no recuperemos al mismo tiempo la República de Bolivia, el formato de república, y abandonemos este monstruo espantoso del Estado plurinacional que no respeta la separación y equilibrio de poderes, por ejemplo, la interdependencia que debería haber de poderes y demás. Vamos, el Estado de Derecho. Aquí no va a haber Estado de Derecho mientras no vuelva la República y la Constitución, al menos del 67-94. Ya veremos, ya discutiremos sobre toda esa serie de asuntos un poco más adelante. Me hubiera gustado en todo caso que los candidatos sean un poco más ambiciosos en ese sentido y no se concentren únicamente en medidas tecnocráticas para solucionar problemas de abastecimiento de combustibles y qué sé yo. Quiero creer al mismo tiempo que esto no se trata de señales de Arce Catacora y la facción de Arce Catacora dentro del movimiento socialismo para que no los ataquen tan fuerte o con tanta vehemencia el momento en el que ya no estén en el poder. Es decir, parte de la negociación. Esto es comprensible cuando cae un régimen definitivamente para que no los terminen pulverizando. Veremos de qué se trata más adelante. Existe también la sospecha o al menos alguna hipótesis relacionada a que Arce Catacora podría abandonar el país en cuanto le fuera posible, y de hecho ya había mandado algunas señales en el sentido de que tenía que ir al Brasil para hacerse chequeos rutinarios sobre una enfermedad terminal que afortunadamente no habría avanzado, pero me refiero al cáncer que tenía y que
tenía que ir al Brasil. Entonces muchos dijeron que en realidad Arce estaba preparando su escape del país para que no sea apresado por N cantidad de asuntos por los que tiene que responder, temas de corrupción, temas de mal manejo de la economía, corrupción de sus hijos, incluso de su esposa, ex esposa, vamos, toda una serie de problemas, entre otros el haber embarazado a una menor de edad hace poco y no haber sido, y que no haya reconocido al hijo que habría tenido con ella. No estoy tan al tanto de este asunto, hay que seguir investigando, no sé en qué está exactamente este asunto, pero se lo acusa de eso también. Y la cantidad de escándalos que vienen por detrás, imagínate, estamos hablando de 20 años del movimiento al socialismo en el poder, del cual Arce Catacora ha sido parte, Evo Morales ha sido el líder de todo esto, García Linera y demás. Imagínate, estas son solamente unas muy pequeñas muestras de que podríamos estar encaminados a la recuperación de la democracia. Pero también podría ser un engaño, parte de negociaciones y demás. Aquí se abre la ventana de especulación de manera muy, muy generosa en todo caso. Podría ser, don Mauricio, pensando de la peor manera posible, podría ser una manera de crear una especie de amnistía general o de impunidad generalizada, por así decirlo, aunque sabemos que Yanine Áñez es inocente, por ejemplo, y que Camacho fue injustamente apresado, pero para que a su vez haya el argumento de perdonarle la vida a Evo Morales quizá, y para que se diga que a Evo Morales tampoco hay que perseguirlo y que, bueno, y efectivamente sigue, entiendo, atrincherado en el Chapare y no ha aparecido después de meses, ¿no? O sea, con Evo Morales no ha pasado nada y no parece haber demasiadas señas de que si accede a la presidencia Rodrigo Paz Pereira se vaya a emplear una voluntad mayor en perseguir judicialmente a Evo Morales, ¿no? ¿Qué me dice sobre lo de Evo Morales? Sí, exactamente. Ahora mismo los candidatos están tratando de escudarse en esta idea de que no son los presidentes, no les corresponde a ellos, como parte del poder ejecutivo, perseguir y encarcelar personalmente tal vez a Evo Morales, pero que sí existen mecanismos, desde luego, de hecho, a ver si el Ejecutivo no impulsa denuncias como Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial para que se investigue al menos a Evo Morales con toda una otra serie de casos. Se escudan en eso para tratar de no perder votos probablemente, pero se abre también... Lo hace Quiroga, de hecho, también, Mauricio, lo hace Quiroga. Elude la discusión para evitar perder votos, ¿no? Sí, correcto. Otra cosa será una vez que sean gobierno. Quiero creer al menos. A mí, desde luego, eso no me gusta, pero quiero entender, quisiera pensar que se trata de eso, de que es simplemente una postura para no perder votos, o al menos para ganar un poco, algunos votos del movimiento al socialismo, y además dando la impresión de que garantizarían la paz una vez que son elegidos, una vez que sean elegidos, que no va a haber de repente algo así como una gran venganza, una cacería de brujas y demás. Es decir, por un lado parece el régimen del movimiento socialismo y Arce Catacora que sacan la banderita blanca y al mismo tiempo los otros ven si creen o no, o sea, si el otro lado de la bandera es realmente suficientemente blanca o no, etcétera. Estamos en ese proceso de transición, yo creo que natural, no sé si suficientemente aceptable, pero hay que ver. Es que hay muchas cosas en las que uno podría pensar que se tratan solamente de negociaciones, pero eso es la política, eso es la democracia, estos son regímenes, estos son los países donde la institucionalidad democrática es tan débil, tan frágil, así que no es que lo esté aceptando ni justificando, pero creo que es de eso que se trata realmente. Bueno, pero aparentemente, Mauricio, y esto un poco un punto a favor o una nota positiva, en Bolivia todavía el voto tiene alguna significación, a diferencia de otros de nuestros países, y ya sabes a lo que me refiero, pero prefiero no abundar, ¿no? Donde sí, la elección es netamente simbólica y ya ni eso, ¿no? Ya la elección no tiene ni siquiera carácter simbólico. Bueno, curiosamente, ahora que lo mencionas, es muy importante. Mira, mucha gente se ha olvidado de esto, de que había que revisar el padrón, que tenía falencias que arrastramos, que tiene falencias que arrastramos al menos desde el fraude de Evo Morales en 2019. Y mucha gente le exigía esto a los candidatos, aunque eso sí, hace ya varios meses, mucho antes de la primera vuelta, probablemente desde finales del año pasado, el 2024, les decía, hombre, ¿y quién se va a encargar de cuidar el voto? ¿Quién se va a encargar de revisar el padrón? Tendría que construirse un nuevo padrón de repente para tratar de garantizar que no hubiera un nuevo fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no ha sucedido. Eso ha quedado en un cajón, se han aceptado los votos o la forma de votación y demás y recuentos que ha habido para la primera vuelta. En todo caso, tú sabes muy bien que si no hubiera sospechas el primer día o las primeras horas de los recuentos,
pues eso va a quedar archivado para siempre. Es decir, si se tiene que hacer algún reclamo o hay alguna observación seria respecto al proceso de votación, el proceso electoral y demás, no solamente del día en que se vota, sino además de todo el proceso previo, porque es largo y complejo, tiene que hacérselo ese día. Si no, queda en un cajón y es casi como un pacto de silencio entre todos. Si es lo que conviene a las grandes mayorías y demás, pues dejémoslo así, hagamos silencio por el foro y pues para de contar. Es un tema pendiente. No quisiera pensar de que podría haber sorpresas este domingo. Creo que no realmente, porque las cosas ya como que se han acomodado realmente. No digo que sea una probabilidad muy elevada, es posible, sino más bien las probabilidades son bajas, en todo caso, muy bajas. Pero es un tema pendiente, muy importante que lo menciones. Pero he leído un par de declaraciones, Mauricio, de ambos frentes, una del propio Jorge Tuto Quiroga y otra del presidente en ejercicio, Luis Arce Catácora, y ambas apuntan o apuntaban a la tesis de que había cierto movimiento por allí en trasfondo para buscar suspender la elección, para buscar suspender la segunda vuelta. ¿De dónde ha salido esto? Sale del movimiento socialismo, sale del legislativo realmente, y hay varias intentonas, si tú quieres, varios ensayos, si tú quieres, de tratar de detener las elecciones, pero no ha tenido mayor trascendencia, es decir, no ha madurado lo suficiente como para que cause verdaderos temores o motivos por los cuales habría que preocuparse profundamente por lo que pueda suceder el domingo. Afortunadamente fueron hechos aislados, pero no hay por qué desecharlos del todo. Es decir, son asuntos pendientes que hay. Nadie sabe de dónde sale realmente la iniciativa, ni por qué, ni cuál es el objetivo y demás. Pero incluso ha habido, el propio Paz Pereira dijo que se atrevió a decir que si acaso ganaba Tuto Quiroga era porque había fraude. Imagínate en qué estamos. Esa es una vieja práctica de la vieja y más rancia izquierda que hay en este país, de la izquierda del socialismo del siglo XXI, pero son viejas prácticas que nosotros conocemos aquí, pero eso denota al mismo tiempo debilidad, ¿no es cierto? Y algún temor por cómo ven las encuestas, de repente se están dando cuenta o tienen un olfato relativamente fino para saber si les está yendo bien o no en la campaña. Quien acusa al otro, al contrincante, primero de ganar con fraude, probablemente sea porque está perdiendo. Claro. Mauricio, ¿cómo has visto tú desde el punto de vista personal la campaña? Tú recuerdo que de cara a la primera vuelta, cuando gana Paz Pereira sorpresivamente, tú decías que te parecía un despropósito el hecho de que el propio Paz Pereira luciese tan débil y tan endeble en tantos temas, sobre todo a propósito de un programa de gobierno que no parecía que tuviese conocimiento de temas profundos del Estado boliviano, o sea, ¿no? Que no tenía con qué, y que no se me olvida esa expresión tuya donde incluso asomaste que te daba la ligera impresión de que el programa de gobierno que vendía Paz Pereira había sido confeccionado a través de algún mecanismo de inteligencia artificial, de que allí no había seso, de que allí no había cerebro puesto, ¿no? Jorge Tuto Quiroga es un hombre que tiene recorrido en la política, quizá dicen algunos que mucho, pero el caso es que sí es un hombre un poco más probado, ¿no?, que Paz Pereira. Esto en la campaña, ¿cómo lo has visto de cara a la segunda vuelta? ¿Cómo ha estado Tuto en el desempeño de esa campaña y cómo ha estado el propio Paz Pereira? ¿Cuál de los dos se ha visto más fuerte? ¿Cuáles han sido los puntos flacos? ¿Cómo lo has visto? Sobre esto hay mucho que hablar también. Mira, por cierto, no es que tuviera la sospecha de que Paz Pereira hubiera elaborado su plan de gobierno con inteligencia artificial. No, estoy seguro, porque fue demostrado por varias personas entendidas en la materia de que fue elaborado con inteligencia artificial. Pero tampoco es que era un plan muy, muy sofisticado como para decir, te pillé. No, simplemente elaboró el plan como para cumplir con las exigencias del Tribunal Electoral para poder inscribir candidaturas. Fue tan improvisada esa candidatura que todo el mundo se sorprendió también de que la candidatura fuese con el partido taxi del Partido Demócrata Cristiano, que es un partido taxi que antes tenía a Tuto Quiroga como candidato. Para que te des una idea, es definitivamente un partido taxi o una sigla taxi. Así son las cosas en este país y en acá toda le América Latina. Acá le decimos, Mauricio, en Venezuela le dicen partidos de maletín, porque se alquilan como quien se pasa un maletín, una maleta, y que además
eso conlleva a un gasto, ¿no? O sea, tú pagas esa tarjeta de elección en elección y no hay ningún tipo de afinidad ideológica con los candidatos ni nada de eso. Adelante. Exactamente, eso es, exactamente eso. Pues das en el clavo y se trata de exactamente eso. Pues bueno, mira, conforme ha pasado el tiempo, se le ha sumado mucha gente a Paz Pereira. Para empezar, como te decía, los miristas, pero también ha habido mucha gente que trabajaba con Samuel Doria Medina, que por cierto era mirista también, empezó, de hecho, fue parte del gobierno de los 80 de Jaime Paz Zamora, padre de Rodrigo Paz Pereira, del movimiento de izquierda revolucionaria, parte de la UDP y demás. No es que esté diciendo que Doria Medina haya sido parte del UDP, de hecho se lo acusa de haber privatizado empresas y demás cosas. Se lo acusa de ser neoliberal, pero vamos, era del movimiento de izquierda revolucionaria. Pero bueno, ¿por qué mencionó de manera tan importante e insistente a Doria Medina? Porque ha habido gente del equipo de Samuel Doria Medina que luego de la tremenda derrota que han tenido en la primera vuelta, al menos a juzgar porque no ha ganado Doria Medina la presidencia, aunque sí tiene una presencia muy importante en el legislativo, su partido, Unidad Nacional, ha pasado mucha gente a apoyar a Paz Pereira. De hecho, una de las personas, de las últimas personas que ha sumado, era probablemente el que se consideraba como candidato estrella, el compañero de fórmula, José Luis Lupo, de Samuel Doria Medina. José Luis Lupo ha sido ministro varias veces en el país de la llamada era neoliberal y demás, y también ha sido funcionario internacional en el Banco Interamericano de Desarrollo, sabe sobre su materia, sobre todo sobre el manejo de políticas públicas por toda América Latina. Es un hombre respetable y respetado también en ese sentido. Probablemente hubiera sido más útil si lo sumaban más temprano, por las ideas que tiene y por la impresión que mucha gente iba a votar por Samuel Doria Medina por el solo hecho de que tenía a José Luis Lupo como compañero fórmula. Pero también sumó a muchos otros, como un asesor económico de apellido de Espinosa, que no sé si ha terminado de ayudar o no, porque ha terminado generando una tercera postura dentro de la candidatura de Paz Pereira. Paz Pereira tiene una postura determinada respecto a lo que haya que hacer con la economía. Su compañero de fórmula, Lara, tiene otra postura radicalmente distinta sobre lo que hay que hacer con la economía, y el asesor económico es el que marca la tercera postura y muchas veces el que tiene que hacer de traductor tanto de Paz como de Lara respecto a qué es lo que habría que hacer con la economía. Así que esto es una improvisación muy, muy grande. Pero el asesor por lo menos les trajo algo de programa económico a los de la fórmula de Paz Pereira y Lara. Algo de raciocinio había en la materia a partir de que llegó el asesor, aunque no suficientemente sólido como yo quisiera, lo conozco personalmente y demás, pero lo digo a juzgar por los debates, entrevistas y demás. Pues bueno, no es que haya todavía un plan realmente, sino que han tratado de darle algunas pinceladas sobre lo que necesitaba la dupla Paz y Lara respecto a qué es lo que pretendían hacer con la economía. Pero hay unas contradicciones e improvisaciones que se han seguido extendiendo de todas maneras de cara a la segunda vuelta. Eso en el caso de Paz, Lara, Espinosa y demás. Doria Medina, Lupo. Pero en el caso de Tuto Quiroga no ha habido cambios radicales o ha habido ciertos cambios de postura en relación concretamente a cómo van a manejar esto de la subvención de los hidrocarburos. Doria Medina, conforme avanzaba la campaña hacia la primera vuelta, se atrevió a decir que, bueno, definitivamente no hay otra forma de terminar con la subvención de los hidrocarburos, sino es de una sola vez y por completo. Paz, Lara, Espinosa están pensando que la subvención de los hidrocarburos tiene que recortarse gradualmente, que van a segmentar a la población que sería beneficiaria de una parte de una nueva subvención, etcétera. Y Tuto Quiroga no ha terminado tomando la postura radical, si tú quieres, que había tenido Doria Medina, la cual a mí me parecía que era adecuada, que es terminar de una vez y por todas con la subvención a los hidrocarburos, que es lo que más drena las arcas al mismo tiempo y la deuda y la inflación, etcétera, en el país. Vamos, que para tratar de seguir gastando este gobierno crea dinero de la nada, devaluando la moneda nacional, genera inflación y ni siquiera garantiza tampoco la provisión de combustibles en el país. Pues Tuto Quiroga ha mantenido su postura, lo cual me parece bueno tal vez para no perder votos, pero sí que me hubiera gustado que se incline un poco más hacia el liberalismo de manera más práctica. Se ha mantenido en la tecnocracia, en medidas muy tecnocráticas, pero no de visión del país, no ha sido suficientemente ambicioso, ha tratado de conquistar cierta cantidad de jóvenes
que se consideran liberales, hablando un poco de libertad y liberalismo, etcétera, pero en la práctica siguen siendo ambos partidos y ambas figuras y ambos programas 100% keynesianos, gradualistas, estilo Macri, o como tú decías, alguna vez que hemos conversado anteriormente también, la derechita cobarde, los gradualistas, y los tímidos, los tecnócratas, los aquí estoy bien, ¿no? Vamos, como en Bolivia se dice más comúnmente, los tibios. Imagino que era para no perder votos, para no mostrarse como el radical, y etcétera. Pero bueno, no ha cambiado mucho su programa, que a mí no me gusta, pero es bastante menos peor que el de Paz, Lara, Espinosa, porque es improvisación, como digo, contradicción permanente, etcétera. No ha habido novedades al respecto y es algo que en realidad es lo que más me preocupa, el manejo de la economía concretamente, el sistema bancario, financiero, políticas cambiarias, monetarias, financieras y demás. Claro, Mauricio, sabemos que en primera vuelta las encuestas rodaron estrepitosamente, pero yo he leído por lo menos un par de encuestas de cara a este balotaje, a esta segunda vuelta, que hablan sorpresivamente, y digo sorpresivamente porque nos atrevimos a vaticinar en ese primer programa un escenario más o menos aproximado de la segunda vuelta, y decíamos que la cuesta se presentaba más elevada para Jorge Tuto Quiroga porque evidentemente tenía que sumar mayores voluntades que las que ya había sumado Paz Pereira en la primera vuelta, quien además, como acabas de recordar, recibió no apenas ganando esa primera vuelta el apoyo de Samuel Doria Medina, que llegó tercero y que de hecho era el favorito de las encuestas en la primera vuelta electoral, ¿no? Pero he visto muchas encuestas, de hecho no he visto todavía la primera, quizá la haya, pero no son las que se han divulgado mayormente a nivel de prensa internacional, donde quien sale descollando es Jorge Tuto Quiroga. Se dice que le llevaría entre 5 y 10 puntos a Paz Pereira en esta segunda vuelta. Sé que es difícil hablar de encuestas, pero ¿ves alguna explicación factible para que esto sea así? ¿O efectivamente quizá esto que acabas de decir, que es un Quiroga moderado, bien portadito, de cara a evitar radicalismo, lo que esté surtiendo efecto? Porque parece muy difícil que al menos en el papel, Jorge Tuto Quiroga logre remontar la cuesta de ese apoyo que le ha dado Samuel Doria a Paz Pereira, y además todo eso que podría ser el sistema de complicidades, ¿no? Encubiertos con la izquierda, que ya hemos dicho. Pero danos un poco tu opinión sobre este tema de la encuesta o de las encuestas en Bolivia. Las encuestas ahora han sido bastante menos relevantes que para la primera vuelta. Si bien ahora favorecen notablemente a Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco. Pero quiero creer, o al menos tengo la impresión, no es que quiera creer, me corrijo, tengo la impresión de que las encuestas favorecen a Quiroga, no porque Tuto Quiroga y Velasco hayan tenido más aciertos entre la primera vuelta y ahora la segunda vuelta de este domingo, sino porque Paz y Lara han tenido una serie de tropezones muy importantes, sobre todo provenidas o que provienen, mejor dicho, del candidato Lara. Es que tiene demasiados exabruptos y son tantos, y todos los días con videos en TikTok, dice una cosa un día y al día siguiente tiene que disculparse, insulta por un lado, insulta por el otro, que es impresionante. Al hombre hay que amarrarlo a alguna silla. De hecho, llamó mucha la atención la postura o la actitud que tenía en la conferencia de prensa que Rodrigo Paz ofreció luego o inmediatamente después del debate que tuvo con Tuto Quiroga, si no me equivoco, en La Paz. Estaban sentados ambos dos respondiendo preguntas y Edman Lara no era él, porque es muy extrovertido, quiere la presencia y quiere que quien llame la atención en el cuarto o en la sala donde esté él sea él mismo. Es decir, no aguanta que alguien más tenga la atención si no es él. Llamaba mucho la atención la postura. Esto quiere decir que muy probablemente le hayan llamado la atención y le hayan dicho, señor, nos han dicho que el mejor asesor de campaña de Tuto Quiroga es Edman Lara. Así que mejor, por favor, cállate, al menos por estos últimos días, porque los exabruptos de Lara son tantos, tan variopintos, tan improvisados y además que en todo caso asustan y mucho, que nuevamente probablemente no haya sido por los aciertos que podían haber tenido Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, que están liderando las encuestas, sino por las grandes metidas de pata que han tenido y las contradicciones permanentes, incluso las amenazas que ha lanzado el propio Edman Lara contra
contra Paz Pereira. Incluso Edman Lara ha tratado o ha lanzado el mensaje de que a él le hubiera gustado ser presidente, pero que ni modo, le tocó la vicepresidencia y que hay que seguir adelante, y etcétera. Pero está mareado del poder que todavía no tiene, está mareado con el poder que cree que eventualmente podría llegar a tener. Entonces, yo creo que responde a eso, pero eso al mismo tiempo te da una idea de los problemas que podría seguir teniendo y extendiendo Bolivia hacia adelante. Quien sea que gane, no garantiza realmente que vayamos a salir pronto, al menos de la crisis que tenemos ahora mismo, que es multidimensional y que no se resume apenas a la falta de combustibles o a la necesidad de conseguir dólares. Te iba a preguntar justamente por esto último, Mauricio. Sabemos de la naturaleza, de la manera y de lo que representa Luis Arce, sabemos lo que ha hecho durante su gobierno. Además, Luis Arce como padre ideológico del modelo económico que se vendió como la gran vedette, incluso del socialismo democrático en nuestra región, o uno de las tantas, porque Chávez también tuvo su socialismo del siglo XXI, y todos beben un poco de la misma fuente, ¿no? De lo que sabemos es el Estado interventor, colectivista, fijador de precios, además nacionalizador de los fulanos sectores estratégicos, y que tu país como el mío los tiene por montón, porque además son países que tienen gas y tienen petróleo. El tuyo tiene más gas que petróleo, el mío tiene más petróleo que gas probablemente, pero es mucho dinero en juego por las rentas y todo lo que esto implica en los mercados internacionales, ¿no? Ahora, si a ti, Mauricio, te toca describir el país que deja Luis Arce Catacora, ¿cuál es ese país y cuáles son los grandes problemas que lega Luis Arce? Bueno, para empezar, el país que deja Arce Catacora es un país en recesión desde mediados del año pasado y recién se ha sabido entre ayer y antes de ayer nada más, esta misma semana. Imagínate tú la cantidad de tiempo que no hemos tenido datos, aunque desde luego que ya no era necesario confirmarlos porque lo vemos en la ventana, lo vivimos todos los días, tenemos una inflación del 20%, vamos a tener una recesión muy fuerte los próximos 3 años. Y para que te des una idea, el FMI actualizó sus perspectivas para la economía esta semana y directamente prefirió no manifestarse sobre lo que podía suceder en Bolivia dada la enormísima incertidumbre que hay. No tiene cifras, no se ha atrevido a decir si va a haber recesión, de qué tamaño y demás, cuánto podría durar, cuál sería la magnitud, cuáles serían las cifras de inflación que podríamos esperar, etcétera, hasta el 2030. El Banco Mundial, una semana antes que el FMI, dijo que Bolivia iba a cerrar con una economía en recesión del menos 0,5%, de 1,1% el 2026 y 1,5% de recesión el 2027. Pero luego sale, casi inmediatamente, luego del FMI, sale el INE a decir que al primer semestre Bolivia está con una recesión del menos 2,4%. Eso es muy fuerte. El ajuste que ha tenido que hacer el propio Instituto Nacional de Estadística con las perspectivas de crecimiento que había planteado, que si no me acuerdo eran como del 3,7%, alguna locura así de crecimiento todavía boyante para este año. Ya ni me acuerdo la cifra, pero da igual en todo caso. Pero primero, que Arce Catacora deja una economía en ruinas, al borde de la depresión, con muchísima inflación, recesión, pero además con por sobre todas las cosas, una institucionalidad absolutamente destruida. Hay que reconstruir este país en todo ámbito, desde todo ámbito. Tenemos que recuperar la institucionalidad democrática, no solamente la economía, si acaso fuera poco, tenemos que recuperar la justicia, tenemos que recuperar la credibilidad en nuestros propios vecinos, porque nos han enfrentado entre familias, nos han enfrentado entre amigos por migajas de pan, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que más pena dan aquí. Tenemos que recuperar a toda la gente que se ha ido del país, entre los cuales están mis hermanos, por ejemplo, mis hermanos mayores que se fueron hace 20 años ya de este país, sabían perfectamente lo que iba a suceder. No lograron que yo me fuera también, yo me fui, pero volví. Mucha gente no puede creer por qué volví. Tendré mis razones, pero me encanta estar aquí de todas maneras, no tengo la idea de irme a ningún lugar. Ese es el país que deja a ese Catacora, pero hacia más adelante, ¿cuáles son los desafíos justamente que tienen los candidatos, sea este gobierno, el de Paz, el de Quiroga y demás, y más adelante también, a ver si logran sostenerse en el poder estos 5 años, lo digo en serio, porque podrían no sostenerse en el poder ante, como decía más temprano también, ante cualquier error que pudieran tener, como digo, como los que tuvieron Piñera en Chile, Iván Duque en Colombia, y un largo etcétera. Nuestro amigo Guillermo Lasso en Ecuador, etcétera, etcétera, Yanine Áñez, Sánchez de Lozada del 2013 en Bolivia y demás. Ante cualquier error que consideraran que es error,
los de izquierda, pues van a tratar de derrocarlos. Esperemos que se sostengan y vamos a tratar de hacer lo posible por apoyarlos, aunque no sean santos de nuestra devoción. Los desafíos son provisión de combustibles en el muy corto plazo, porque el propio gobierno de Arce Catacora ha reconocido que garantizan la provisión de combustibles hasta el 8 de noviembre, que es el día de traspaso de mando. Imagínate tú si no hay incertidumbre en este país. Al mismo tiempo tienen que reordenar el ámbito, como decía también, cambiario, monetario, financiero, que es solamente lo que te menciono en ese sentido ya es una tarea titánica, representa una tarea titánica. Habrá que contar con el apoyo no solamente de organismos como el FMI. No estoy diciendo que la vía y la única vía sea requerir solamente el financiamiento del FMI, se requiere hacer muchísimas otras cosas antes de siquiera ponerse a pensar que necesitamos el apoyo del FMI y distintos otros organismos internacionales, pero a lo que me refiero es restituir, por ejemplo, relaciones diplomáticas con Estados Unidos que están muy afectadas y con una otra serie de países también. Tenemos que recuperar la diplomacia, tenemos que recuperar la visión que tenemos del país. Hay tantas cosas que no podría terminar nunca. Pero lo inmediato es eso, tratar de controlar la inflación, reordenar el ámbito bancario y financiero, el ámbito monetario, acertar con las políticas cambiarias, recuperar la democracia, recuperar la justicia, recuperar el Estado de Derecho. Imagínate tú, solamente con esas cosas que ya son urgentes ya es bastante desafío. Así que vamos a seguir hablando tú y yo largo todavía de estas cosas. Luce que es trabajo para un largo tiempo, pero bueno, no es nada que ya yo no sepa que toque también en Venezuela en determinado momento, Mauricio. Así que creo que compartimos, además de la amistad, compartimos la circunstancia común, ¿no? de nuestros países. Y mírate Mauricio, tú cómo sonreímos ambos, a pesar de todo. Y lo curioso, para quienes nos ven acá por esta ventana, es que ambos estamos en nuestros países de origen. Mauricio, como lo ha dicho, se ha quedado en Bolivia, yo me he quedado en Venezuela. Así que pese a la tormenta, aquí estamos. Mauricio, ha sido un enorme placer, hermano, y gracias te doy nuevamente por dispensarme estos minutos, casi esta hora de tu tiempo para hablar de tu país, de la situación política actual y de lo que va a pasar mañana en las elecciones, en el balotaje, en la segunda vuelta electoral presidencial en Bolivia, el enfrentamiento entre Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira. Te mando un fortísimo abrazo y te agradezco nuevamente por tu tiempo. El agradecido soy yo, un abrazo más fuerte todavía, seguimos en contacto y pues seguimos adelante, seguimos en contacto y a ver qué sucede este domingo por lo pronto. Queridos amigos, yo quiero emplazarles a ustedes de la manera más amistosa posible que sigan también a Mauricio en sus redes sociales. Mauricio en X es Ríos Mauricio. Ríos Mauricio es su cuenta en Twitter o en X, como le dicen ahora. Y allí vemos, tienes allí La riqueza de las naciones, ¿no? ¿O es tu libro? No, quiero aprovechar, por cierto, ahora que mencionan redes sociales y demás, no puedo dejar de aprovechar de decirles que compren mi libro que ha sido lanzado el 10 de agosto, que se llama Auge y Decadencia de Bolivia. Se llama Ciclo Austriaco, Value Investing y Dolarización, que les va a permitir saber esto. No solamente qué es lo que ha sucedido en Bolivia los últimos 20 años, sino además qué puede seguir sucediendo, qué es lo que va a suceder y por sobre todas las cosas, qué es lo que podrían hacer dado que hemos humildemente acertado en que esto iba a terminar como ha terminado. Humildemente, Auge y Decadencia de Bolivia lo pueden conseguir en Amazon. Justamente vamos a dejar acá en la descripción de este video el enlace para que ustedes puedan acceder a, pues justamente el enlace de compra del libro de Mauricio, el último libro, tiene varias cosas publicadas, Mauricio Ríos García, en Amazon, para que ustedes allí pues puedan comprarlo. Y quiero también invitarles a que se suscriban a este canal, a que nos comenten. El comentario es muy importante para nosotros. Un me gusta también no queda mal para que apoyen nuestra labor de difusión a través de este espacio. Muchísimas gracias también por difundir estas conversaciones a través de sus redes sociales, con los conocidos, los amigos. Muchísimas gracias de verdad. Les mando un fortísimo abrazo y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.